Ya. ¿Cómo están amigos, amigas? Gusto saludarlos. Bienvenidos a Radio Puelche 90.5 acá en Pucón y a través de nuestro Facebook Live también de la Radio Puelche, donde ustedes nos pueden encontrar para compartir estas interesantes conversaciones que estamos sosteniendo por motivo de los 50 años del golpe de Estado acá en nuestro país. Hoy día nos convoca el tema la solidaridad internacional frente a la dictadura. Y tenemos tres importantes, porque me había olvidado, Julita, que Sí, usted ahora está de invitada, no está de panelista, no está digamos, de entrevistador, soy yo. Bueno, Julita Lohan, psicóloga alemana chilena, ¿no? Que fue psicoterapeuta, pero además también docente de la Universidad de Santiago, la ex UT, que le toca vivir, ¿no? En Europa, el golpe de Estado y también empezar a establecer estos puentes que era tan necesario entre los chilenos que tuvieron que partir o estaban allá en esos complejos momentos y también no responsabilizarse un poco de que pudieran permanecer en muy buenas condiciones. Julia, muchas gracias por aceptar estar con nosotros compartiendo esta mañana. Dame las gracias que te concedo mi espacio del jueves. No tanto, acuérdense que yo soy el director, así que yo soy el director y por lo tanto decido. Pero con Julia Lohan es difícil no decir que no. Con nosotros también Rodolfo Paradillo, compositor e intérprete chileno, radicado en Francia. Desde el año 1968 fue integrante activo del conjunto Quilapayún. Actualmente es el director artístico en la fracción francesa de la banda, junto a Patricio Castillo y Patricio Wong. El año 2005 fue nombrado Caballero de Artes y Letras por el gobierno francés. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y también con nosotros Jorge Culón, nacido en Temuco, quien es un músico multiinstrumentalista chileno, especialista en instrumentos de cuerda, guitarra, tiple y cuatro, fundador del grupo Inti Illimani. Desde su regreso ha participado activamente en la transición a la democracia. Ha sido director del Centro Cultural de la Florida y ha estado presente en importantes movimientos todavía vigentes acá en nuestro país. Jorge, muchas gracias por estar acá con Radio Puelche, ¿no? Con la Araucanía y también con Chile. Hola, buenos días. Yo no sé quién manda esos currículos, pero en realidad no soy muy especialista en ninguna cosa. No eres muy especialista. Soy un músico, sí, como fuimos los músicos de la nueva canción chilena. Nos encontramos con la gran música y bueno, ya hemos hecho lo que hemos podido. Lo han hecho bastante y de eso queremos conversar, porque ustedes son referentes muy interesantes para nuestro quehacer, especialmente hoy en día en que queremos iniciar con estos programas el rescate de la memoria que es tan necesaria pareciera ser en nuestro país. Y por eso mismo quiero, porque sé que Rodolfo tiene que irse luego, partir con Rodolfo y preguntarte inmediatamente, Rodolfo, tú, cómo vives el golpe de Estado, porque estabas en Europa en esos momentos. Sí, mira, nosotros salimos de Chile el día 16 de agosto del 73 y teníamos que volver el 24 de septiembre. Teníamos que volver el día 24 de septiembre, ¿ya? Teníamos compromisos, sobre todo teníamos el Olimpia de París, que había sido arreglado para el 15 de septiembre. Antes estaba la fiesta de l'Humanité, que es una gran fiesta en Francia, el 9 de septiembre, y todo esto se encadenó con la petición del gobierno de Allende de acompañar al presidente a la conferencia de países no alineados que tenía lugar en Argelia entre el 3 y el 7 de septiembre. Entonces nosotros, bueno, teníamos unos pequeños compromisos fines de agosto en Alemania y en Finlandia. Pasamos por París para de ahí partir a Argelia. Ya la cosa estaba muy candente en Chile y Allende no pudo venir. Finalmente vino Clodomiro Almeida. Hicimos una presentación en la conferencia con Quilapayún. Nos devolvimos a París para cantar la fiesta de l'Humanité. Y ahí en la fiesta de l'Humanité
conocimos a una persona, yo conocí a una persona que era una alemana, Julia, y que ella estaba en relación con Chile a través de Radio Aficionados. Y en la misma fiesta de la Humanité, el día 9, ella me dijo, la cosa en Chile está muy preocupante, cualquier cosa que pase yo te aviso, porque nosotros nos pusimos en compás de espera del Olimpia el 15 de septiembre. Entonces, el 11, como a las 10 de la mañana, recibo un llamado de esta radio aficionada diciéndonos que eso era más o menos las 4 de la mañana aquí en Chile, diciéndonos que ya había una sublevación en la Marina. Esto nos puso en alerta a nosotros. Te fijas, todo inmediatamente empezamos a requerir las noticias de parte de la televisión. Estábamos todos alojados en una pieza en el barrio 12 en París. Estábamos de paso, ¿no? No nos importaba mucho, no estábamos en hotel y en esta pieza estábamos todos y ahí inmediatamente empezamos a tomar medidas para informarnos. Un par de compañeros se fue al diario Humanité, otros se fueron a la embajada y otros nos quedamos ahí donde estábamos viviendo en Picpus para hacer un poco la relación entre todos nosotros. Después, poco después, se confirmó entonces que era el golpe de Estado y nosotros que no hablábamos francés en la época, nos hicimos ayudar por chilenos que estaban ahí en Francia, que vinieron a vernos inmediatamente al departamento donde estábamos alojados y nos empezaron a traducir todas estas noticias bastante dramáticas que fueron realmente un shock muy violento para nosotros, ¿no? Fue un choque como para todos los chilenos naturalmente, pero para nosotros fue de todas maneras una sorpresa, aunque hubieran habido vientos muy alertadores de lo que iba a pasar en Chile con el golpe de Estado. Tomamos las medidas y afortunadamente en ese momento nosotros éramos todos militantes de la Juventud Comunista y mantuvimos un lazo directo entonces con la central de la Juventud Comunista Internacional que estaba basada en ese momento en Hungría, en Budapest, por lo cual teníamos como un ir y venir de noticias, no solo de las medias abiertos en Francia, sino que también interno a través de la Juventud Comunista. Todos nosotros preguntándonos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Era 11 de la noche, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay instrucciones de parte de los partidos de izquierda en Chile. Se hablaba de que Prats venía de Concepción, que iba a retomar la rienda del asunto. Entonces uno se interrogaba, ¿qué tenemos que volver a Chile? ¿Hay armas? ¿Hay que ir a pelear? ¿Qué es lo que hacemos? Y como te decía, afortunadamente, la relación con la central, digamos, política de Budapest, nos informaron rápidamente que volver a Chile comenzaba a estar excluido a partir ya del 12-13, era una exclusión de volver a Chile, no era la idea, y que nosotros teníamos que quedarnos afuera agitando la solidaridad internacional que los compañeros preveían ya como algo que iba a ser bastante importante y en muchos casos determinante para la rearmazón de toda la resistencia chilena. Y en eso nos dedicamos desde el primer día. Es decir, no hubo pausa, no hubo desazón, no hubo, como decirte, una desorientación sin saber qué hacer y todo, sino que desde el primer día 11, nosotros ya sabíamos más o menos que estábamos en buenas manos y que había una organización con la cual íbamos a determinar un poco los pasos que íbamos a dar. Y el primer paso que dimos en Francia, en realidad lo dieron los franceses porque el día 12, al mediodía, comenzó una manifestación monstruo en París que, perdona, una manifestación monstruo que se armó, pero muy rápidamente, cientos de miles de personas en las calles, y nosotros salimos a las calles a manifestarnos el mismo día 12. Como habíamos cantado en la fiesta de la Humanité el día 9, teníamos una cierta notoriedad entre la gente que estaba en la marcha, y fue una gran sorpresa para mí encontrarme con una pareja de franceses que habían alojado en mi casa en el mes de agosto. Nos conocíamos y me sorprendió mucho que ellos se acercaran a mí
para darme las condolencias, para decirme lo sentimos mucho, qué lástima lo que está pasando, porque, y te lo cuento porque el día 12, digamos, a pesar de que teníamos instrucciones que había que salir a marchar y todo eso, era como impensable que ya hubiéramos perdido. Recibir condolencias de franceses que seguramente por la neutralidad, digamos, informacional, ya sabían que había pasado algo muy grave y que esto era un poco irreversible, ellos como que me soplaron a la oreja, oye, esta cuestión va mal, estamos perdiendo, y a pesar de que tú te dijeras, no puede ser, no puede ser, había como una manifestación de un escepticismo en lo que pudiera pasar y que teníamos que afrontarnos entonces a una situación bastante compleja, larga. No hablábamos de exilio todavía porque no se sabía exactamente, pero que era una cosa dramática. Quiero volver con Jorge ahora, y Jorge, hacerte la misma pregunta. ¿Cómo viviste el golpe? ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, siempre fuerte recordar esos momentos. Nosotros estábamos en gira también afuera desde fines de julio del 73, y estábamos en Italia comenzando una gira en Italia. Habíamos hecho un concierto días antes en Milán, y ese día, el día 11, tocábamos en Roma. Habíamos llegado el día anterior a Roma y tocábamos el 11 en la noche en un barrio de Roma, y salimos a turistear. Estábamos en la cúpula de San Pedro cuando nos llegó la noticia. Hubo un muchacho ahí de la Federación Juvenil Comunista Italiana que subió los 800 escalones de la cúpula de San Pedro y llegó arriba a decirnos que en Chile había un golpe, y cosa que ahora es fácil hablar de golpe porque ya lo conocimos, ya lo vivimos, pero en ese tiempo no estaba en nuestra experiencia nacional un golpe, y menos un golpe de estas características. El primer estupor fue eso, que el golpe se hubiera producido, pero sabíamos que había militares golpistas, desde luego. Pero la gran sorpresa también era que encabezaba Pinochet, que nosotros teníamos información que le había jurado más de una vez lealtad al presidente Allende. Bueno, ese día tocamos esa noche en el barrio de Tiburtino, y al día siguiente, tal como en Francia, en Italia, también en Roma, hubo una manifestación gigantesca. Yo recuerdo muy bien, en ese tiempo veíamos mucho cine italiano, y recuerdo haber visto muchas figuras del cine ahí en esa manifestación, y en primera fila Gian Maria Volonté, que lloró durante toda la manifestación, digamos. En Italia también era muy importante la experiencia que estaba llevando adelante Allende y la Unidad Popular. Ese día también nos recibió el senador Palletta, senador que había estado 17 años preso de Mussolini, digamos, había estado 17 años en las prisiones del fascismo italiano, y nos dijo que un golpe de esas características está destinado a durar mucho tiempo, que nos preparáramos para un periodo largo de dictadura, cosa que, como le sucedió a Rodolfo, tampoco nosotros queríamos creer, digamos. Nosotros nos negábamos a aceptar ese diagnóstico. Pero nos dijo, sigan ustedes la gira que tienen programada. Nosotros teníamos que visitar hacer la gira por Italia, después varios países de Europa, y después regresan acá en Italia porque los vamos a acoger acá y los vamos a recibir como sucedió efectivamente. Yo deduzco también de esto del relato que hace Rodolfo, y lo importante en ese momento que fue para nosotros el hecho de pertenecer a una organización que nos dio un respaldo, digamos, ya no solo político, sino que humano sobre todo. Éramos muy jóvenes en la época también, y realmente sin ese respaldo habría sido muchísimo más duro de lo que fue incluso la experiencia del exilio.
Julia, a ti te toca vivir la otra contraparte, digamos. Tú estabas en Europa también y de alguna manera pudiste establecer algunos nexos para que hubiese solidaridad con nuestros músicos, con la gente que estaba. ¿Cómo te toca vivir también el golpe a ti? Porque tú viviste en Chile, tú, digamos, Yo tenías... de Lola, de chica, digamos, adolescente, había vivido en Chile, había estado en el 72 en Chile, mi hermana vivía en Chile, estaba para el golpe aquí con mi cuñado, bueno, Rodolfo, Jorge, todos ustedes los conocen también. Así que yo estaba siempre en estrecha relación con Chile y yo estaba con la idea de retornar a Chile. O sea, yo estaba estudiando en Alemania, no quería cambiar, había estado en el 72 y estaba como preparando mis cosas para poder irme a Chile. Y eso sí, ya había un grupo de chilenos y latinoamericanos ligados en buena parte al Partido Comunista Alemán, a la Juventud Comunista Alemana, que ya estaba trabajando en programas de solidaridad con Chile antes del golpe. Todo esto, por un lado, había una campaña de no comprar manzanas a Chile. No, eso fue después, me estoy desordenando. Pero había como ya bastante interés por lo que estaba pasando en Chile. Y yo estaba, y era como principio de septiembre y con unos amigos, un matrimonio amigo de chilenos, íbamos a ir de vacaciones a España. Y estábamos como dudando, pero todos dijeron, no vayan, ¿para qué? Vayan nomás. Y partimos a España, pobres estudiantes. Y lo que yo recuerdo es que pasado Barcelona, paramos en una gasolinera para echar benzina al auto. Yo me bajo del auto y veo un señor con un diario, dado vuelta, esos diarios grandes, dado vuelta, y leo de cabeza, golpe de Estado. Y fue lo primero. Y yo le quito a ese caballero permiso, no sé, ni sé si dije permiso, le quito el diario a este caballero, lo doy vuelta, lo miro, y así nos enteramos en ese momento que había habido un golpe de Estado en Chile. Quedamos así como, bachucha happens, como dicen los lolos hoy en día, como para adentro, los tres, más y después decidimos, bueno, seguimos hasta donde íbamos en ese momento, nos instalamos ahí y vemos. Y lo otro que hicimos bien inmediatamente fue llamar a Alemania, a Bonn, vivíamos en Bonn, a nuestros amigos de la embajada para saber qué pasaba. Teníamos buenas relaciones. Entonces, y si era necesaria regresar, o sea, en este caso era, primero que nada, tenemos que volver al tiro a Alemania para ver qué hacer. No, esperen, veamos, sigan, si no influye mucho en que estén ahora acá o allá. Así que seguimos, llegamos a Málaga, me acuerdo, y nos instalamos en un camping con una depresión, con un decaimiento, porque a diferencia de ustedes en Francia y en Italia, en España estaba Franco. Y todos los diarios y todos lados eran alabanza al golpe de Estado en Chile. Entonces era terrible. Era una cosa de no estar en Chile, pero igual no en primera instancia como no ver ninguna solidaridad. Pero después habían unos chicos alemanes en el camping que eran radioaficionados y nos hacían escuchar todos los días la radio y ahí nos empezamos a informar de lo que estaba pasando en Chile y ellos eran muy solidarios. Y bueno, seguimos nuestro viaje y no con la misma alegría y soltura de antes, pero total decimos ya estamos aquí, o sea, ya nada que hacer. Pero fue terrible porque también fui a ver a una conocida que yo pensé que iba a estar espantada con lo que estaba pasando en Chile. Y no fue así, pues llegué ahí y eran alabanzas también, entonces era terrible, o sea, realmente era una cuestión de que entre nosotros tres y una poca gente de repente que terrible, nada, era pura alabanza, hasta que llegué, y porque realmente es destacable contarlo, llegamos a Madrid, a la Plaza Mayor, y fui a una tienda que hay que venden sombreros, así como de ahí, muy grande, y yo quería comprarme una buena, grande sabasca. Y hablo con el que me atiende y me dice, ¿usted por qué
con esa pinta de alemana, ¿por qué habla español? Bueno, dije, porque he vivido muchos años en Chile, me siento muy cercana a Chile. Y este caballero empieza a hablar, pero que un discurso en contra del golpe, en contra de Franco, y que todos los culpables son los yanquis, y los yanquis que están metidos en todo. Pero fue, y no calladito, no, que todos lo escucharan sin ningún temor, despotricando contra Pinochet, contra Franco, contra todo, y deseándonos toda la solidaridad del mundo. Eso fue así como un balde de agua, de esperanza, de agua cálida que me vino. Agua tibia. No de fría, sino cálida. Era muy, muy especial porque yo después dije, bueno, ¿y este qué le pasará? Bueno, de ahí nos regresamos. Rodolfo. Sí, es que como ustedes lo anunciaron, a mí me quedan 5 minutos, ¿ya? Y antes de irme, no quería no mencionar la gran ola de solidaridad que nosotros palpamos en el mundo entero y particularmente, naturalmente, en Francia. En Francia porque había en ese momento lo que se llamaba l'Union de la Gauche, la unión de la izquierda. Era un gran movimiento, ¿no es cierto?, como de unión popular, como la unidad popular que nosotros habíamos creado en Chile. Y entonces la situación chilena se seguía desde antes de que Allende tomara el poder, porque estaban viendo los pasos y era una gran esperanza poder conquistar un gobierno socialista a través de las elecciones, ¿no? Entonces, esa situación hizo que la unión de la gauche, de la izquierda, Partido Comunista, socialistas, radicales, y esto irradió también a fuerza de derecha, hicieron que la manifestación de la solidaridad con Chile fuera una cuestión realmente muy dominante en Francia, ¿no? Nosotros cantábamos no solo en las fiestas del Partido Comunista, socialista o radicales, sino que también gente de derecha que quería manifestar la solidaridad con Chile. Eso yo creo que vivir la solidaridad de esa manera nos facilitó enormemente las cosas para poder recomenzar a vivir en nuestra vida en el exilio, ¿no? Por ejemplo, en la municipalidad de una banlieue, de un suburbio comunista en Francia, Colombes, que ahora es de derecha, pero en aquella época era de izquierda, ahí nos acogieron con los brazos abiertos, ¿no? Nos dieron un departamento, nos pasaron un departamento cada uno, que naturalmente pagábamos, en fin, etcétera, pero eran como lo que existe en Chile, los DFL2, no sé si todavía existen, ¿no? Pero eran HLM, ¿no? Entonces ahí nosotros vivimos, pudimos instalarnos, nos dieron todo lo básico que comenzamos a pagar mucho tiempo después y también nos pusieron en relación con una agencia de artistas del Partido Comunista que fue la gente que comenzó a tratar nuestro caso profesionalmente. Había una adhesión política, un soporte político para nosotros, pero también profesionalmente. Afortunadamente, el partido francés tenía una agencia de artistas muy poderosa, que era la que organizaba la fiesta de la Humanité, multitudinarias fiestas en Francia. Entonces eso permitió que, a pesar de que era un circuito muy ligado a la solidaridad con Chile, también pudiéramos poco a poco ingresar, te fijas tú, a un circuito bastante más profesional, no solo en Francia, sino también un poco en el mundo. Esta Jorge, solidaridad fue fundamental para nosotros, para nuestra evolución política, humana y también artística. Rodolfo, perdón, yo sé que tienes que irte, pero no puedo dejar de preguntarte esto, desde el punto de vista humano. ¿Qué fue lo que más te pasó con relación de Chile? ¿Qué más sentiste? ¿Qué más extrañaste en todo este periodo que fue el golpe de Estado y la dictadura militar? Pucha, es que, digamos, las Tú como cosas... persona. Sí, sí, las cosas suceden, yo diría, de manera progresiva, por fases y todo eso. Y como decía Jorge, nosotros tampoco nos creímos mucho que iba a ser algo largo. Empezamos a comprar veladores o verdaderos sillones como 2 o 3 años después que comenzamos a hacer la maleta, ¿no? O sea, el primer tiempo era
había que invertirse sobre todo en el movimiento de solidaridad. Es decir, humanamente, nuestro sentido de vida estaba en cantar, manifestar la solidaridad, ganar gente para la solidaridad con Chile, hacer actos multitudinarios que contribuyeran a eso, y personalmente yo diría que esta inversión que nosotros hacíamos fue en gran medida el soporte moral, el soporte ético que pudimos tener para superar, si tú quieres, los primeros años de grande tragedia, ¿no? Para superar la tragedia, esta inversión en la acción fue algo que nos hizo vivir. Te fijas tú con la sensación de que estábamos contribuyendo a algo, que éramos útiles en el exilio, y esta ligación con Chile podía manifestarse a través de eso entonces, ¿no? Y eso te daba, si no calma para el espíritu, por lo menos te aportaba como una paz, un poquito, aunque fuera transitoria, para seguir sintiéndose ligado a Chile, seguir sintiendo que teníamos una pertenencia y que estábamos en la pelea contra la dictadura. ¿Nunca temieron por la vida de ustedes? Fíjate que durante todo el exilio yo no recuerdo más de 2 veces en que hubo gente una en Inglaterra que se subió al escenario para aparentemente agredirnos un poco, pero no sé, no vivimos en realidad atentados o cosas así. Valga decir que es verdad también que en muchas ocasiones cuando habían cuestiones excesivamente multitudinarias, ¿no? Éramos protegidos por los servicios de seguridad de la gente que invitaba a los conciertos, teníamos pasadizos para pasar protegidos y todo, o sea, yo no recuerdo haber tenido ningún atentado o algo así grave, digno de remarcar. Rodolfo, te quiero agradecer estos minutos, sé que tienes otro compromiso, así que te Perdonen, liberamos. No te preocupes, pero yo creo que mil perdones, ¿eh? Pero en fin, ya tendremos la la posibilidad de experiencia, seguir conversando. la Ya te experiencia invitaré de nuestra, nuevo, Rodolfo. sí, la experiencia nuestra es muy parecida, fíjate, en muchos terrenos, ¿no? A la del Inti Illimani. Es decir, que yo ya previamente me identifico a todo lo que podrá decir Jorge, ¿ya? Un saludo fuerte y un abrazo grande, Gracias. ¿eh? Gracias, Rodolfo. Que te Gracias. vaya bien, Rodolfo. Chao, gracias a usted. Bueno, Jorge, gracias por continuar con nosotros. Estamos tratando de que, claro, esto mantener como esta conversación. Los testimonios yo creo que son importantes y obviamente que tienen a veces más extensión de lo que uno quisiera, pero es la emoción del momento de este recuerdo que estamos haciendo con la memoria. Ahora, lo mismo te pregunto en el sentido que estábamos conversando, enterados ustedes ya de la reacción de lo que estaba pasando en Chile, ¿no? A ustedes les toca vivir la solidaridad de la gente en Europa, pero ustedes, ¿cómo empiezan a recibir esta recepción que tienen en los distintos países en relación con lo que estaba pasando en Chile? Mira, lo que decía Rodolfo es cierto, uno lo vive, y especialmente en la época, porque hay varias cosas que se juntan. Por un lado, claro, había una conciencia política de lo que significaba el golpe, y no solamente para Chile, sino que era un golpe que se le daba a todo un proyecto que tenía raíces y ramas en todo el mundo, digamos. Proyecto de una sociedad distinta que se podía conquistar a través de las vías democráticas. Entonces, por un lado teníamos esa conciencia, pero también humanamente había por una parte el dolor cuando empezaron a llegar las noticias. Nosotros seguíamos por los teletipos, seguramente Julia también lo siguió así, por los teletipos. No había internet en ese tiempo, pero sí la información llegaba en tiempo real prácticamente. Entonces empezaron a llegar las fotos de las agencias de prensa de los muertos en el Mapocho. Tuvimos inmediatamente la noticia de la muerte de Salvador Allende. A los pocos días que hayan encontrado el cuerpo de Víctor Jara tirado en un barrio periférico. En fin, las noticias nos llegaban todos los días y teníamos por una parte ese dolor, pero también esa indignación, digamos, que despertaba esa noticia. Entonces creo que lo que decía Rodolfo es cierto, no lo vivimos, es como
como en primera persona. Éramos parte de un dolor más grande que nosotros. Y teníamos conciencia también por las conversaciones que tuvimos con muchos españoles exilados y con gente en Italia, en otros países, en Holanda, en los países en que íbamos viendo, teníamos conciencia de que esos primeros tiempos la solidaridad era fundamental. Yo recuerdo una portada del diario L'Unità de Italia que era muy decidora, que decía parar la mano de los asesinos. O sea, que lo importante en ese momento era tratar de parar la mano de los asesinos, de parar la masacre, porque naturalmente la situación en Chile iba a ser de mucho desamparo. Ya vendría el tiempo de la reorganización y de la resistencia, pero en ese momento el pueblo estaba absolutamente a merced de esta gente que había perdido completamente toda cordura, digámoslo así, por decirlo suavemente. Julia, aquí está que el pueblo, había estos dirigentes que teníamos en ese momento, ¿no? Que se autodirigieron como dirigentes, como presidentes, etcétera, que títulos se lo dieron ellos mismos, repercute en Alemania, que Alemania es absolutamente solidaria con Chile. Y no solamente Alemania, Italia, yo diría que casi la mayoría, Francia, la mayoría de los países europeos, bueno, los mexicanos también acá en Latinoamérica, y obviamente que eso marca. Pero tu proceso con esto de ayudar, ser un puente con los chilenos que estaban allá, que no hablaban el idioma y que habían llegado, que cada vez fueron llegando más, porque muchos tuvieron que acogerse al exilio. Yo creo que es interesante, o sea, Alemania, sí, había mucha solidaridad. Muchos, como contaba Rodolfo, Jorge también, que ya de antes habían muchos grupos y mucho interés por el proceso chileno. Por eso te digo, nosotros ya estábamos medio organizados. Entonces, también fue ya volví de las vacaciones, fue un no parar y echarle para adelante en lo que sea. Me acuerdo que lo primero que armamos fue el MACHI, un movimiento antifascista chileno, que al principio, eso es bastante entretenido, estaba metido, por ejemplo, el Esteban Tómez, uno de los Klein también, el Mariano Fernández, que los que habían estado en la embajada. Y después, bueno, después llegó la orden de que DC tenía que retirarse de ese grupo y de alguna manera después ya se fue como organizando muy en torno a un comité de solidaridad con Chile, diferentes comités muy ligados, digamos, a la juventud de izquierda, en general al Partido Comunista también. Y obviamente, como tú muy bien dices, lo primero que me tocó y lo que me tocó durante todo el tiempo que me quedé en Alemania es trabajar como intérprete en un montón de actividades. O sea, personero que llegaba a Bonn me tocaba hacer a mí de intérprete, lo acompañaba. Por ejemplo, la Tencha, Hortensia Bussi de Allende, cuando llegó a Bonn en 2 oportunidades, yo fui su intérprete y fue una cosa muy, muy emocionante, una persona tremendamente cálida, cariñoso, se fue muy lindo. Bueno, y los mismos cabros del INTI y del Quila, del IYAPO y de todos estos grupos, de los Jaivas, todos los grupos chilenos que llegaban en mi región, la que estaba ahí de intérprete, ¿quién era? La Julita, ¿no es cierto, Jorge? Así es. Así es. Jorge, era una gran intérprete además. no, además, Gracias. Hoy en día ya no me resultaría tan bien, pero en ese tiempo estaba, pero con todas las neuronas puestas. Entonces era mucho eso. Y una de las cosas que yo quiero destacar, que en el caso de Alemania, que fue un poco más difícil, porque Alemania tiene una ley de asilo que fue hecho en el fondo para los que venían de la RDA, de los países del bloque socialista. Como Entonces, Italia, sí. Una ley muy buena de asilo, pero cuando iban a llegar los chilenos, como que lo escondían, o sea, las autoridades alemanas no eran una cosa así de que a la primera. Entonces éramos nosotros los que nos pusimos ahí al día inmediatamente y tener abogados y gente ahí para decirle, el primer gran grupo llegó para la Navidad, en diciembre, para decirles todos los derechos que ellos tenían. Entonces eso efectivamente
impulsó mucho, digamos, de que fueron bien recibidos, que les entregaban departamentos, que les ayudaban en lo que podían, digamos, tenían muchas ayudas y eran grupos en todos en pueblos chicos, en un montón de partes había algún comité de solidaridad con Chile que apadrinaba de repente una familia. En un pueblo cerca donde yo vivía había ellos dijeron nos hacemos cargo de una familia y la trajeron de Coquimbo, de por ahí. Entonces hay muchas historias así en todas partes. Entonces se fueron repartiendo por toda Alemania, en todas partes habían chilenos exiliados, pero tenía que ver mucho también con esa primera parte de informar muy bien cuáles son los derechos, porque hay que decirlo, no todo la administración, digamos, que no cambian con los partidos, además, estaba dispuesto a abrir así como así las puertas y decirle todos los derechos. Sí, los recibimos, pero había que informarlos y había que estar detrás para que se cumplieran todos los derechos que tenían como asilados políticos. Eso era bien importante. Entonces, eso era como en la primera fase, uno de nuestros trabajos importantes también, de recorrer, de actos hechos, pero además de informarlos a los chilenos cuando llegaban, cuáles eran sus derechos. Ahora, Jorge, pasado lo que estaba también diciendo Julia, en estos primeros tiempos y en el tiempo que dura el exilio, te estoy hablando ahora de lo personal. Para ti, ¿qué fue lo más relevante, lo que te ocurrió en tu vida? Porque en el fondo esto se vio cercenado absolutamente. Ustedes habían partido con una intención de una gira, de retornar, pero de pronto se encuentran que ya no pueden retornar. ¿Cómo te afecta a ti en lo personal? Mira, nacido en Temuco, mi familia es de la zona, y tenemos una percepción de la familia muy amplia en el sur. Y de repente puede ser que hay tíos, tías, primos, primas que uno no ve nunca, pero sabe que están. Y hay una especie de hábitat, una especie de lugar en que uno vive y crece, que es como natural. El sentirse cortado de eso es una experiencia que yo no conocía. O sea, empecé a echar de menos a estas tías, a estos primos, no sé, a mi abuela, ni hablar a los padres. Un hermano que desde el primer día estuvo preso en Punta Arenas, el ingeniero de la ENAP, y lo tomaron preso sin mayor razón, tuvo 6 meses preso allá. Entonces, lo que se rompió en cuanto a lazos familiares, afectivos, personales, fue muy fuerte. Eh, de alguna manera, esos lazos en Santiago tal vez eran menos fuertes, o incluso este sistema después de 50 años nos ha hecho más cerrados, más egoístas y menos familiares, digo. Pero para mí uno de los dramas del exilio fue vivir lejos de mi familia. Jorge, ustedes, hace poco estuvimos nosotros con Julia en Puebla, en México. Y México, con la gente que conversábamos, hablábamos Chile, decían Inti Illimani. Ellos dicen, conocimos la música chilena a través de Inti Illimani y participábamos en los conciertos que ellos daban para solidarizar con Chile. ¿Qué responsabilidad sienten ustedes en haber sido los difusores de la música chilena que estaba oculta, pero que ustedes le dan un toque internacional, basado en lo folclórico, pero con ribetes que son distintos? ¿Tú crees que ustedes fueron un aporte en ese sentido? Como lo dice la gente que los toca, que hemos tenido que hablar con ellos. Mira, bueno, yo quisiera responder que sí, digo. Es parte de una satisfacción o una gratificación que puede darme una vida entera dedicado a esto. Pero yo creo que tiene que ver con muchos aspectos. Sin duda, un aspecto importante fue la solidaridad que se despertó con Chile, el cariño que todo el mundo se le tenía a Chile por su proceso tan especial, pero también creo que es un premio, de alguna manera un reconocimiento a lo que fue un movimiento entero. O sea, el hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando nos enamoramos de la música andina y andamos tocando
charango por los patios de la universidad, que salían los profes a hacernos callar de la sala. Toda la cosa pasional que tiene la música en los jóvenes, nos llevó a encontrarnos con gente como Víctor Jara, nos llevó a encontrarnos con gente como Luis Advis, como Sergio Ortega, y se creó todo un movimiento en la cual nuestro desarrollo musical, que a mí me parece muy importante en este aspecto, tuvo que ver con ese ambiente que en Chile se había creado de un encuentro de distintos músicos, músicos populares, músicos de academia, y eso fue lo que nosotros de alguna manera plasmamos en nuestra música. Ahora coincidió también con un periodo en que había una especie de monopolio mundial de la música, que lo fijaban las grandes empresas, los grandes sellos comerciales. Entonces se escuchaba o se imponía la misma música en todo el mundo. Y hubo una reacción también a eso. Y en esa reacción, que bueno, en el caso de Peter Gabriel lo llamó la world music, la música del mundo, coincidimos con mucha gente en el mundo que estaba buscando esta manera distinta de hacer música también, basada en la propia identidad, o buscando sonidos, buscando colores sonoros que se alejaran de lo que era la música monopólica en esa época. Entonces también yo creo que eso coincidió. Es muy fuerte en los países que tienen más identidad. Por eso tú nombras México, sí, México, en Perú, en Bolivia, en los países que tienen fuerte identidad, nuestra música también fue como un aire fresco, digamos, y que decía, bueno, esto se puede hacer y lo podemos hacer también acá. Pues yo creo que formaron escuela, ¿no? Hay hoy en día una escuela, un movimiento, la música de ustedes es completamente identificable en cualquier parte. Yo me imagino que también eso permitió que hoy en día en el extranjero sean conocidos el Víctor, la Violeta, etcétera. Pero quiero volver al pasado, ¿no? Y preguntarte, me imagino que el impacto de la muerte de Víctor Jara, el conocer cómo les afecta a ustedes, qué sienten en ese momento cuando se enteran de que este tremendo artista fue fusilado, fue torturado, en fin, como que hubo un ensañamiento, digamos, terrible en Víctor Jara por todo lo que los artistas y el movimiento artístico de Chile, cultural de Chile, en el gobierno de Salvador Allende. Yo creo que tú lo dices bien, nosotros sentimos en ese crimen, en las circunstancias también en que se produjo, un castigo que estaba dirigido hacia todos nosotros. O sea, Víctor Jara de alguna manera personificó a todos los músicos chilenos y a todo lo que era la nueva canción chilena en ese tiempo. Ahora, personalmente, nosotros habíamos trabajado muy estrechamente con Víctor desde el año 70 hasta el golpe. Nos dejamos de ver poco antes del golpe, porque un par de meses, porque él partió a Perú. De hecho, las filmaciones que hay de él son sobre todo esa entrevista que tiene con la televisión peruana. Y nosotros partimos después a esta gira en Europa, así que más o menos de mayo del 73 ya no nos vimos. Pero entre enero del 70 y el 73 nosotros trabajamos estrechamente. Todo lo que hizo Víctor en ese tiempo lo hizo con nosotros. Y para nosotros era muy raro, muy extraño y terrible pensar en que Víctor había sido asesinado. Yo, de hecho, escribía un diario en esa época, escribía lo que pensaba todavía, y no hablo de Víctor hasta varias semanas después. Recuerdo que soñaba en la noche que estábamos cantando y aparecía Víctor, que estábamos ensayando y aparecía Víctor, y nos alegrábamos todos de que la noticia no era cierta, digamos. Era un sueño recurrente que tuve durante mucho tiempo. Ahora, no sé, para terminar la pregunta es... Yo sé lo que vas a preguntar. Sí, es que te quiero preguntar ahora que justamente la inteligencia artificial ha recreado esta versión de Somos 5000 de Víctor Jara, que fue digamos, el texto que él escribió poco antes de morir y que fue rescatado afortunadamente por los compañeros que estaban ahí presentes, ¿no? Y que de alguna manera respaldaron esto, no pudieron hacer más que eso, pero lograron sacar esa poesía
del Estadio Chile y la inteligencia artificial la ha recreado. ¿Qué te pareció a ti escuchar esta versión de Víctor Jara? ¿Y cómo la Mira, no, yo no creo que el arte lo pueda hacer la inteligencia artificial y espero que no lo haga nunca. Yo también espero lo mismo. No me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Tú crees que habría que tomar este texto de los Somos 5000 y ponerle, musicalizarlo, o hay que dejarlo, como lo hizo Víctor, dejarlo en el texto nada más, un texto testimonio? Mira, ahí hay un misterio muy grande que no lo ha resuelto ningún músico ni ningún cantante. Hay poemas que han sido grandes, que se han visto favorecidos, digamos, de que le pongan música. Nosotros, de hecho, estamos cantando un tema que se hizo con las últimas palabras de Salvador Allende. Pero hay una alquimia que yo no me niego a que se haga, pero el resultado tiene que estar a la altura de lo que es ese texto, y eso sí que es complicado. O sea, yo creo que ese texto, por las circunstancias en que fue hecho, escrito y todo, no sé quién tendría que ponerle música, no sé si la sinfonía, no sé. Una música que está a la altura de ese texto es algo complicado de hacer. Y yo creo que este experimento de la inteligencia artificial no es muy legítimo, digamos. Yo creo que dejemos la inteligencia artificial para lo que sirve. A lo mejor en 30 años más ya nadie va a hacer música, se va a hacer todo por inteligencia artificial. Pero ojalá, por ahora es como muy infantil. Ojalá que ahora no, esas palabras tuyas no sean proféticas, ¿no? Juli, ¿a ti qué te pareció? Ojalá que no. ¿Qué te pareció a ti esta versión de Víctor? Es que me pasó más o menos lo mismo que dice Jorge. O sea, le falta el alma, le falta la fuerza que hubiera puesto Víctor si la canta, digamos, o una persona que de alguna manera se mete realmente en las palabras, en lo que significa y le pone toda esta fuerza y potencia, le falta. O sea, es un ejercicio de inteligencia artificial, pero me pasó lo mismo. Y no solo a mí, yo lo hablé con varias personas y les pasaba lo mismo. Dicen, sí, pero falta la fuerza de Víctor ahí, ¿me entiendes? Falta esta cuestión de alma que no tiene la inteligencia artificial. Es una larga discusión. Una larga discusión que ya hemos sostenido. Jorge, yo te quiero agradecer estos minutos que nos has brindado. Sé que a lo mejor quedan muchos temas pendientes, pero también por tu tiempo no quiero avasallarlo. Pero sin embargo, no me puedo ir sin poder preguntarte, cuando regresas a Chile, tú asumes también compromiso político y eres parte de muchos procesos en los que estamos hoy día viviendo. ¿Sentías que ese compromiso, cuando estabas en Europa, exiliado con todo lo que había sucedido, era necesario para Chile traer la experiencia de ustedes y compartirla con los que nos habíamos quedado en nuestro país? Sí, pero también aprendí en el regreso que es una cosa que hay que hacer con mucho cuidado y con mucho respeto, porque siempre se corre el riesgo de creer que uno puede llegar a creerse una especie de mesías y que trae lo que aquí no hay. Y todo eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Nosotros aprendimos a escuchar mucho más que hablar cuando volvimos, porque hay que decir también que yo, por ejemplo, no conocí el horror de la dictadura. Yo salí antes del golpe y regresamos en medio de la campaña del sí, el no, con una efervescencia popular y con la gente por las calles. Entonces yo nunca he sabido lo que es pasar 12 años con toque de queda, nunca dormí con el temor de que entraran a mi casa a llevarme preso, a llevar preso a algún familiar. No, entonces yo creo que la manera de regresar que nosotros aprendimos a tener fue la de escuchar mucho y con mucha modestia. Pero sí, también sabemos que aprendimos muchas cosas y que nos interesa que esas cosas que aprendimos socializarlas, que sea un aporte, digamos, para nuestro país.
estamos trabajando actualmente con una escuela pública acá en la Florida, una escuela que es municipal, gratuita, en un barrio vulnerable, todas las condiciones. Y hemos tenido una experiencia que ya tiene casi 10 años muy interesante en ese sentido. Ojalá ese sea uno de los aportes más importantes que hayamos hecho con nuestro regreso. Julia, estamos ya yéndonos, pero igual una pregunta que también quiero hacérsela a Jorge, pero primero te la hago a ti. ¿Qué ha faltado desde la dictadura, la experiencia que ustedes tuvieron en Europa, en estos ejemplos de solidaridad acá en nuestro país para poder avanzar en este proceso democrático? A ver, yo tengo que irme un poquito para atrás, porque yo, a diferencia de Jorge y de Kila, de Rodolfo, que era obvio la situación de ellos, yo regresé a Chile en el 80, con una interrupción en el 81, pero ya del 82 en adelante yo me integré a todo el trabajo contra la dictadura, clandestino, etcétera, etcétera, con todo lo que significaba. Viví bastante, digamos, de lo que significó la dictadura en ese sentido. Eso un poco para explicar, porque una de las cosas que cuando yo llego y empiezo a hablar de lo que pasó, de lo que ha pasado hasta ese momento durante la dictadura, en crímenes de lesa humanidad, en las torturas, en las desapariciones, etcétera, mucha gente no me quería creer, porque aquí habían muchas cosas que no se sabía afuera, pero no se sabía aquí. Yo, además de eso, antes del golpe en Chile, yo ya había hecho de traductora a víctimas de torturas argentinas en Alemania, porque eso también, los informes que hacían Amnesty Internacional, distintos organismos tenían que tener una traductora. Fue un ejercicio durísimo tener que traducir esos relatos de las argentinas, mujeres argentinas en ese caso, y después de chilenos también. Entonces, había un conocimiento, en mi caso, por ejemplo, muy acabado de lo que significó la dictadura y muchos, aparte de la gente que estaba metido, la gente militante, etcétera, como que no te querían creer. O sea, muchos recién con el término de la dictadura y que se podía hablar más abiertamente, empezaron a darse cuenta de que lo que uno les contaba era así, y empezaron a tomar conciencia. Ahora, ¿qué es lo que faltó? Que es una cosa que yo sigo diciendo, muchas cosas, pero yo creo que faltó y sigue faltando la memoria. La memoria, la memoria, la memoria. Sigue faltando el conocimiento. Aquí se eliminó todo eso de la formación de los jóvenes. Muchas familias además no se hablaban, no querían hablar de lo que habían sufrido durante la dictadura. Decían, ahora empiezan a hablar. Sí, hay mucha gente que todavía no habla. Yo creo que este 50 aniversario realmente ha desatado, tengo la sensación y espero que siga siendo como una avalancha que está empezando. Empieza que la gente empieza a tomar conciencia de nuestra historia acá. Y que esto además no empezó con el golpe, empieza de mucho antes, digamos, el golpe, como tú muy bien lo dijiste ayer, el golpe ya empezó en los años 30 en el fondo. Y claramente el golpe a Salvador Allende ya se empezó a gestar mucho antes y quedó claro, y está quedando claro. Entonces, en ese sentido, también la gente empieza a tomar más conciencia y quizás hay más posibilidad de hacer historia real, hacer memoria, porque sin memoria no podemos crear presente y futuro. Y eso es una de las cosas, aprendizaje en Alemania. En Alemania también costó, pero ya en mis tiempos de los años 68, 70 en adelante, en todos los colegios se enseñaba lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el fascismo, lo que llevó al fascismo en Alemania, etcétera, y es un tema, y los chiquititos hoy en día, ya en el jardín infantil, saben lo que fue Hitler, ¿me entendí? No quita de que está todo este resurgir de cierta ultraderecha, pero hay un conocimiento y hubo un trabajo constante de hacer memoria y de no olvidar la responsabilidad
de cada uno también en esto. Y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que trabajar fuertemente, de unir esta memoria, este pasado, para poder construir futuro para un nunca más. Y lo otro que se ha destruido y que tenemos que rearmar fuertemente es el tema de la unión, de lo colectivo. Chile era un país con un yo colectivo. O sea, cuando yo llegué a este país, una de las cosas que aprendí era el pensar como grupal. O sea, tú te veías, como Jorge lo cuenta muy bien de su familia, tú siempre te veías como parte de un cosa más grande. Y eso lo cercenaron, lo destruyeron. Y mientras no logramos también desde la memoria revivir eso, porque eso está en nuestro ADN. Yo creo que está en el ADN de los chilenos esta cosa colectiva. Lo que pasa es que hay que despertarlo de nuevo, formarlo, darle dirección. Entonces es memoria y lo colectivo. Eso es lo que nos falta, lo que tenemos que profundizar para poder lograr, digamos, avanzar en nuestros sueños, a donde queremos llegar. Oye, brillante. Jorge, para ti la misma pregunta. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos que rescatar de esta experiencia para los tiempos actuales que estamos viviendo, bajo tu perspectiva? Mira, yo tengo poco que agregar a lo que dice Julia, porque estoy completamente de acuerdo. Ahora, creo que nos falta darle a la cultura, habla mucho de cultura en Chile, pero se hace poco. Es común que un político diga, no, es que ese ya es un problema cultural. Claro, la cultura es lo que la política quisiera hacer. O sea, la cultura es una fase superior de la política. Y la cultura es la que nos enseña a convivir, la que nos enseña a convivir entre nosotros en primer lugar, pero nos enseña a convivir también con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, porque lo que nosotros hacemos es transformar permanentemente lo que nos rodea, y ese es el trabajo que nos falta, y desde luego la memoria es un factor fundamental, pero además yo creo que nos falta todavía superar el miedo. Chile es un país en que la primera reacción que hay ante un estímulo es el miedo. Tenemos una educación pública en un estado lamentable, tenemos una salud pública en un estado lamentable, tenemos, bueno, ni hablar de las pensiones, creo que no tengo para qué repetir eso, pero la primera reacción a solucionar esos problemas es el miedo. Y con miedo, el miedo paraliza. Entonces yo creo que somos un país que en su evolución quedó paralizado en septiembre del 73 y los pocos pasos adelante que se han dado no nos llevan a retomar a esa sociedad solidaria, esa sociedad, ese tejido social de que habla Julia, que es fundamental en una sociedad y que Chile lo construyó durante decenios. Yo coincido en que esto no empezó ni con Allende ni con las Unidas Populares, es un proceso que viene de comienzos del siglo pasado. Entonces, falta coraje moral en muchos casos, y coraje, como lo entendemos, digamos, tirar el corazón más allá del obstáculo. Jorge, agradecerte estos minutos que nos ha brindado con radio, agradecerle a Julia también, establecer estos contactos que nos están permitiendo hoy en día conocer otra perspectiva de la memoria, las voces de la memoria. Así que agradecidísimo. No sé si quieres hacer algún otro comentario. No, agradecerle la invitación y lo que hace, digamos. Es tan importante en una sociedad en que usa la comunicación solo como medio de propaganda y de desinformación, que se haga radio como hace usted, que se comente libremente y que haya espíritu crítico respecto de la sociedad en que vivimos. Nos hace falta no solo en Chile, sino en el mundo entero. Gracias, Jorge. Julia, ¿tú quieres reflexionar alguna pregunta, algún tema en este sentido? Es algo que ya había dicho la otra vez, junto con la memoria, lo colectivo,
el miedo es muy importante, lo que dijo Jorge con respecto al miedo que todavía existe, y ese miedo ligado con la desesperanza. Y eso se va superando, esa sensación de desesperanza, de que nada sirve, es cuando se vuelve, digamos, sobre un yo más grupal y no yo individual, porque la desesperanza está ligada a eso, que tú eres responsable de lo que te pasa. O sea, si te pegaron, tú eres el culpable. Así que, entonces, lo que hagas, instalaron esa sensación de desesperanza durante la dictadura y sigue viviendo muy fuerte. Total, mañana tengo que ir a trabajar de nuevo. ¿Para qué? Eso es desesperanza. Y eso es lo que va ligado con todo este trabajo de superar el miedo, de rescatar la memoria, de crear lo colectivo. Podemos empezar a revertir en lo que estamos ahora. Bueno, Muchas gracias, Jorge, No, gracias a por ustedes. estar acá. Espero verte de nuevo. y nosotros Sí. también, ojalá tenerte algún día en presencial acá en Radio Puelche, en Pucón. Cuando vengas por acá, no te olvides de pasar. Somos el Puelche, somos el viento de cambio, la radio de cambio. Sí, claro, con mucho gusto, claro. Bueno, ustedes están en una zona privilegiada, pero compleja a la vez. Así es, así es. Y en nuestros amigos, bueno, muchas gracias por la sintonía. A Dicha Duarte, que nos envió saludos, compañeros, nos dice, bueno, a Enrique Silva y a muchas otras personas que nos están viendo, pero que no han hecho comentarios, lo harán seguramente después. Mañana nos encontramos a las 13 horas con otro importante tema en estos 50 años, recordando, ¿no?, que nunca más, ojalá tengamos un gobierno militar, ojalá que nunca más tengamos un golpe de Estado. Nos encontramos mañana. Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Luego. Chao. Saludos, Taya.